Bueno, en las otras diapositivas habíamos hablado de tiempo y clima y entre ellos de los elementos. Ahora veamos qué son los factores del clima. Los factores son hechos o circunstancias que alteran o provocan variaciones en los elementos del clima. Y estos factores pueden actuar no en forma separada, sino que pueden estar relacionados entre sí. Acá lo que ustedes ven es la clasificación de los factores. Pueden clasificarse en factores astronómicos, que tienen en cuenta el movimiento de rotación y traslación de la Tierra, la inclinación del eje terrestre, la esfericidad de la Tierra. Porque todas estas cuestiones astronómicas, ¿sí?, van a hacer variar a los elementos. Por ejemplo, vamos a ver después que tiene relación con la radiación. Esto a su vez tiene relación con la cantidad de horas de luz que tenemos en el día, con las estaciones del año. Por lo tanto, los factores astronómicos son fundamentales. Por otro lado, también están los factores geográficos. En un lugar determinado, ¿sí?, las condiciones geográficas del lugar, ¿sí?, son importantes para definir tanto el tiempo como el clima. Estos factores son la latitud del lugar, la altitud, o sea, a qué nivel sobre el nivel del mar está esa localidad, la disposición del relieve, si hay vegetación o no hay vegetación, y si hay vegetación, qué tipo de vegetación es, la distancia al mar o la influencia marítima, ahí estamos hablando del mismo factor, ¿sí? Si hay influencia de humedad que proviene del agua o no, las corrientes marinas. Por otro lado, también, me salteo uno, es en los factores atmosféricos. Ahí es cuando un elemento va a afectar a otro elemento. Entonces, ese primer elemento, además de ser una variable, también pasa a ser un factor del otro elemento. Y por último, yo lo dejo para lo último, es la acción antrópica. La acción antrópica tiene que ver con el efecto de las actividades del hombre sobre el estado de tiempo y también sobre el clima. Empecemos por el primer factor astronómico, el movimiento de rotación de la Tierra, algo que es bastante visto tanto en la primaria, en la secundaria, y bueno, nosotros lo retomamos porque es un factor importante. Lo importante de esto es ver que la Tierra gira alrededor de su eje, pero ese eje está inclinado, ¿sí?, respecto a la perpendicular al plano de traslación que hace la Tierra alrededor del Sol. ¿Sí? No, el eje de la Tierra no es perpendicular a ese plano de traslación, o también llamado eclíptica, sino que forma un ángulo, ¿sí?, entre esa perpendicular y el eje de la Tierra, que tiene un valor de 23,5 grados. O como también está en la figura 23,67, 23,45, pero está alrededor de 23 grados, 27 minutos, que es coincidente con algo que ustedes después van a ver y van a tener que buscar en la práctica, que es la latitud de los trópicos, tanto del trópico de Cáncer como del trópico de Capricornio. Que esto gire, ¿sí?, ustedes acá lo pueden ver, ven la figura estática, pero también ven la dinámica, tiene algunas consecuencias. La consecuencia fundamental es la sucesión del día y de la noche. Entonces vamos a tener día y noche porque la duración de esa rotación es de 24 horas. Y también tenemos otra consecuencia que ustedes van a ver acá, que es la desviación de los vientos y de las corrientes marinas. Este tema lo vamos a retomar después en la parte de vientos. En esta animación ustedes lo que pueden ver es el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol. En este caso lo que vamos a ver es el Sol en el centro, en la realidad no está en esa posición, pero para hacer una cosa esquemática lo colocamos en ese sector. Vamos viendo distintos puntos
y vamos a ver 4 fechas fundamentales, ¿sí?, de posición relativa de la Tierra respecto al Sol. Cosas fundamentales para ver en esta animación. El eje está inclinado, como lo dijimos en la diapositiva anterior, la inclinación del eje terrestre. Pero hay algo fundamental. Ustedes, si se fijan en la animación, el eje no cambia de posición. Siempre es igual, es paralelo a la posición anterior. Entonces, lo que vamos a concluir es que la Tierra se traslada alrededor del Sol con el eje paralelo a sí mismo. Si no, las cosas serían aún mucho más complejas. Pero que el eje esté inclinado respecto del plano de la eclíptica va a dar como consecuencia que la posición relativa de la Tierra respecto del Sol sea diferente en cada uno de los puntos que vamos a ir viendo, ¿sí?, alrededor del Sol. Si empezamos con el primer punto, fíjense que es el primero que aparece cuando uno inicia la animación, que es bien en el extremo izquierdo, corresponde al 21 de junio. En este caso vemos claramente la inclinación del eje terrestre y lo que vemos que el hemisferio norte, ¿sí?, está inclinado hacia el Sol, con lo cual le está llegando los rayos menos inclinados y con más radiación. Y nosotros en el hemisferio sur, para nosotros los rayos llegarán, como están como más alejados, llegan con más inclinación. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, desde el hemisferio sur, el 21 de junio corresponde a nuestro solsticio de invierno. Si nos trasladamos al segundo punto que aparece, es el equinoccio de primavera, que es el 21 de septiembre. Si se fijan, en este caso es más complejo de ver, ¿sí?, las posiciones de los equinoccios en una animación bidimensional, una imagen bidimensional, que lo necesitaríamos ver más en una imagen tridimensional. Pero bueno, pongamos todo nuestro ingenio para tratar de entenderlo. Cuando llegamos a este punto del equinoccio de primavera y que es lo mismo en el equinoccio de otoño, no hay ninguno de los dos hemisferios que esté inclinado hacia el Sol, sino los dos hemisferios, ¿sí?, es como que el plano que pasa por el medio de la Tierra, ¿sí?, coincide exactamente con la perpendicular al plano de la eclíptica. Entonces, ninguno de los dos hemisferios está inclinado hacia el Sol. Por eso se llama equinoccio, igual día, igual noche, que más adelante vamos a ver qué significa esto. Si seguimos la animación, vamos a otro punto importante, que es el 21 de diciembre. En este punto es el solsticio de verano para el hemisferio sur. Y si se fijan ahora, el eje vuelve a estar inclinado. Se ve claramente la inclinación del eje, donde ahora el hemisferio que está más mirando hacia el Sol es el hemisferio sur, con lo cual los rayos llegan menos inclinados y vamos a tener más radiación que el hemisferio norte. Esto implica que es nuestro solsticio de verano. Y si damos la vuelta, llegamos al equinoccio de otoño. ¿Sí? Estas situaciones son importantes. Acá vemos la configuración de movimiento de traslación, inclinación del eje terrestre y que el eje terrestre no cambia, sino que es siempre paralelo a sí mismo. Como consecuencia del movimiento de traslación de la Tierra, lo que tenemos son las estaciones del año. Movimiento de traslación de la Tierra e inclinación del eje terrestre, ¿sí? Ambas cosas generan las 4 estaciones del año. Como consecuencia importante de estos movimientos de traslación de la Tierra, con el eje inclinado alrededor del Sol y con el eje paralelo a sí mismo, vamos a tener una variable importante que es la duración del día, o también llamada heliofanía teórica, ¿sí? ¿Qué sería la duración del día? Es la cantidad de horas de luz entre la salida y la puesta del Sol. En este caso, en esta imagen, lo que vemos es
los equinoccios. ¿Cómo es la posición de la Tierra respecto del Sol en los equinoccios? Como yo les decía, en este caso no hay ninguno de los dos hemisferios inclinados hacia el Sol. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Y lo que vemos es cómo los rayos llegan, ¿sí?, en forma perpendicular. ¿A qué punto? Si uno lo mira, fíjense, llegan en forma perpendicular al ecuador. En este caso, lo que vamos a tener es que los días y las noches son exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque la mitad de la esfera está iluminada y la otra mitad está oscura. Entonces tengo, si en la total, como habíamos dicho, la totalidad de la rotación de la Tierra son 24 horas y tenemos la mitad de luz y la mitad de noche, lo que vamos a tener es 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. En cualquier latitud, porque no hay ninguna latitud o ningún hemisferio que esté, digamos, mirando o inclinando hacia el Sol. Fíjense en esta diapositiva que es el solsticio de verano, ¿sí?, que era el 21 de diciembre. ¿Sí? Entonces, es como amplificar esas 4 posiciones que nosotros estuvimos viendo en la animación. En este caso, fíjense, ¿quién es el hemisferio que está mirando al Sol? ¿Sí? Que se inclina más hacia el Sol, es el hemisferio sur. ¿Sí? En este caso, como está inclinado un hemisferio, el eje de la Tierra está inclinado totalmente inclinado respecto de la perpendicular a la eclíptica. ¿Sí? Acá lo que tenemos es el plano del ecuador, el eje de la Tierra, y lo que vemos entonces es que la parte iluminada de la esfera no coincide justamente con la mitad, no coincide con la parte del eje terrestre. Y vamos a ver que va a ir variando. Si uno mira desde el norte, ¿sí?, hacia el sur, vamos a ir viendo que si empezamos con los 66,5 grados norte, vamos a ver que prácticamente de ahí hasta el polo norte está todo a oscuras. Y si vamos ahí yendo hacia el sur, van viendo que va aumentando cada vez más la parte iluminada de la esfera, hasta que llegamos al extremo bien al sur del hemisferio sur, donde está totalmente iluminado. Hay porciones después de los 66,5 grados de latitud sur, donde está todo el círculo de latitud totalmente iluminado. En este caso, estamos hablando de nuestro solsticio de verano. ¿Qué es lo que vemos? Que la duración del día para nuestro hemisferio en el solsticio de verano aumenta desde el ecuador hacia los polos. En el ecuador siempre son 12 horas de luz, pero a medida que vamos a ir aumentando de latitud, vamos a llegar a el máximo de horas de luz, 24 horas. En este caso, como es justamente el solsticio, lo vamos a empezar a ver desde los 66,5 grados sur hasta el polo. Vamos a tener 24 horas de luz. Esta latitud específica de 66,5, ¿sí?, se llama círculo polar antártico. Ahora vemos la situación totalmente opuesta, el solsticio de invierno. Fíjense que ahora nuevamente tenemos el hemisferio norte, ¿sí?, inclinado hacia el sol, el hemisferio sur más alejado. Acá nuevamente vemos el eje de la Tierra, vemos el plano del ecuador, ¿sí? Con lo cual, lo que vamos a ver es qué parte de la esfera está iluminada. Ahora lo que vamos a ver, si empezamos desde otra vez el punto más al norte, que sería el polo norte, fíjense que está totalmente iluminado. ¿Sí? Sigue iluminado totalmente hasta los 66,5 grados. Hasta ahí
desde el polo norte hasta los 66, o al revés, desde los 66,5 hasta el polo norte, tenemos 24 horas de luz, porque todo el círculo de latitud está iluminado. A medida que nos vamos más al sur, vamos viendo que cada vez está menos iluminado el círculo de latitud, va aumentando la parte sombreada, ¿sí? Hasta que llegamos al Ecuador, donde el Ecuador, como siempre, es la mitad de la esfera está iluminada, la mitad está a oscuras, la mitad del círculo de latitud iluminado, la mitad oscura, o sea, 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Y si vamos hacia el sur, lo que vamos a ver es que para nuestro hemisferio, desde esas 12 horas, que es el máximo en el Ecuador, van a ir disminuyendo. Y fíjense que llegamos a los 66,5, ¿sí? Y a partir de ahí se ve oscuridad. O sea que lo que vamos a ver que de los 66,5 grados de latitud, que era el círculo polar antártico, hasta el polo sur, vamos a tener 0 horas de luz o 24 horas de oscuridad. Bueno, por último, les quiero mostrar otro de los factores astronómicos que es muy importante, que es la forma que tiene la Tierra, que es la esfericidad de la Tierra. Fíjense en esta imagen, ustedes tienen a la izquierda un cuadrado, ¿sí? Que supongamos que fuera tridimensional, sería un cubo. Y del otro lado tenemos una esfera que representaría a la Tierra. Si fuera un cubo y tenemos los rayos, que serían la representación de estas líneas que aparecen, para cualquier latitud, para cualquier punto de la Tierra llegarían con la misma inclinación. En este caso, se ha graficado bien perpendicular y con lo cual llegaría con un ángulo de 90 grados. Siguiendo, pero ahora vamos a la otra figura, donde tenemos el círculo. Fíjense que siguiendo con la misma idea de que los rayos llegan con la misma inclinación, ahora, al tener esta forma esférica, a cada uno de los puntos no llega con la misma inclinación. ¿Sí? Entonces, la forma esférica de la Tierra hace que la inclinación con la que llegan los rayos sea diferente en las distintas latitudes. Esto es muy importante porque la inclinación de los rayos tiene que ver con la intensidad con la que llega la radiación. Entonces, por un lado vemos que es importante la duración del día y por otro lado también es importante con qué inclinación llegan los rayos solares.